Si tú estás pensando en diseñar o construir una casa, muy seguramente esta pregunta ya ha venido a tu mente. ¿Debería yo construir en una o en dos plantas o en uno o en dos pisos? Y pues a primera vista la respuesta parece cuestión de preferencias. A mí me gusta cómo lucen las casas de una planta, a mí me gusta cómo lucen las casas de dos plantas, pero la verdad es que tomar esa decisión va mucho más allá que cuestión de preferencias. Por eso, en este video yo te quiero enseñar todos los factores que hay que tener en cuenta antes de tomar esta decisión de si construir en una planta o en dos plantas, y quiero que al final del video tengas todas las herramientas para que tomes la decisión más adecuada e inteligente. Soy Cristina, arquitecta y diseñadora de interiores, y estoy aquí para que aprendamos juntos acerca de arquitectura, diseño de interiores, construcción, remodelación y flipping. Si a ti te gusta el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Estamos como CreDesigners. Y hoy vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas que tiene construir tanto en un piso como en dos pisos. Así que vamos a comenzar de una vez con las ventajas que tiene construir en una sola planta. Y la primera ventaja que precisamente tenemos cuando construimos en una sola planta es la fluidez y la facilidad en la circulación. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, en la casa habitan adultos mayores o habitan niños, es mucho más complicado cuando hay escaleras para que estas personas puedan movilizarse dentro de la casa, y generalmente la zona privada o las habitaciones están en el segundo piso y a estas personas se les dificulta un poquito más. Entonces, si nuestro caso, por ejemplo, es que en esta casa van a habitar personas, adultos mayores, o van a habitar niños, es mucho más fácil construir una casa que sea en una sola planta para que haya una mayor fluidez y facilidad en la circulación. La segunda ventaja que tiene construir en un solo nivel es precisamente la facilidad en el mantenimiento. ¿A qué me refiero? Imaginémonos que tenemos una casa de dos pisos, que guardamos todos los utensilios de aseo en el primer piso, y cuando vamos a ir a hacer aseo o mantenimiento al segundo piso debemos de movilizar todas las herramientas y todos los utensilios a través de las escaleras, como por ejemplo las aspiradoras, que en ocasiones son muy pesadas, traperos, escobas, etc. Entonces eso dificulta un poquito más el mantenimiento de la casa. Segundo, cuando tenemos, por ejemplo, estas casas con dobles alturas y grandes ventanales, debemos de conseguir escaleras o andamios para hacer el respectivo mantenimiento y limpieza a estos grandes ventanales. Y por ejemplo, si tenemos una doble altura, estos muros altos no se pueden pintar sin escaleras y andamios. Y por ejemplo, si tenemos una casa de dos pisos, también va a ser mucho más complicada la pintura exterior, porque también debemos de conseguir escaleras o andamios para hacerle la respectiva pintura que le hacemos cada cierto tiempo para mantenimiento. La tercera ventaja que tiene construir en un solo piso es un pequeño ahorro que nos hacemos al no construir las escaleras. Ya sabemos que dependiendo del estilo que querramos darle a las escaleras son un poquito costosas, entonces nos estaríamos ahorrando la madera estructural, o nos estaríamos ahorrando el hierro, el concreto, los pasamanos, etcétera. Todo lo que vayamos a gastar en materiales, pues lo estaríamos ahorrando. Cuando construimos en un solo piso, también nos ahorramos el espacio construido que ocupan las escaleras. Ya sabemos que las escaleras tienen más o menos la mitad del tamaño de una habitación. Si vamos a nuestra habitación, más o menos la mitad de una habitación es lo que ocupan las escaleras, y si nuestra cuestión es de espacio, entonces ya sabemos que las escaleras van a robar la mitad de una habitación para espacio construido. Entonces, si tenemos problemas de espacio, de metros o de pies cuadrados, pues deberíamos tratar de ahorrarnos el espacio que van a ocupar las escaleras. Otra ventaja, y la última en mi lista, que nos brinda construir en un solo piso es cuando no tenemos el dinero suficiente para construir la totalidad de nuestra casa, pero por ejemplo en algún momento queremos tener una casa muy grande y vamos a construir la casa por etapas. Por ejemplo, primero vamos a hacer solo la habitación principal matrimonial, con la sala, el comedor y la cocina, pero tenemos los planos para en determinado momento agregarle otras dos habitaciones para los futuros hijos, una habitación para la visita, y etcétera. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir lo que en el momento necesitamos. Cuando ese es nuestro caso, es mucho más fácil ir adicionándole espacios y habitaciones en un solo piso, porque no hay que mover material a través de las escaleras, porque no hay que construir nueva estructura sobre la estructura desde el primer piso, y esto facilita mucho el construir en etapas, cosa que cuando tenemos casas en dos pisos es un poquito más complicado, no imposible, pero es un poquito más complicado ir adicionándole espacios y espacios a nuestras casas.
Y ahora vamos a comenzar a hablar sobre las desventajas de construir en un solo piso. La primera de ellas es precisamente los grandes costos en la cimentación. Nosotros sabemos que la cimentación es costosa, es más o menos entre un 5 y un 10% del costo total de la construcción de la casa. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un lote de 2.000 pies cuadrados, o tenemos el presupuesto para construir una casa de 2.000 pies cuadrados y la construimos en una sola planta, vamos a tener que hacer una cimentación, que construir una cimentación de 2.000 pies cuadrados. Si en su defecto nosotros decidimos construir una casa de 2 pisos, vamos a tener que construir una cimentación solo de 1.000 pies cuadrados y esto va a tener un gran ahorro. Ahora ustedes dirán, pero tiene que hacer una losa entre piso. Resulta que la losa de entrepiso es un poquito más económica que la losa de cimentación, porque aparte ya sabemos que tenemos una losa de cimentación y por debajo de la losa de cimentación tenemos que tener algunas columnas de cimentación que van a sostener la casa y que van a ir hasta donde esté el terreno fijo. Entonces es mucho más fácil construir una losa de entrepiso que construir una losa de cimentación. La segunda ventaja es muy parecida a la primera y son los sobrecostos en las cubiertas. Los costos de cubierta son mucho más caros que las losas de cimentación y los costos de cubierta pueden ir entre un 10 y un 20% del total de la construcción de la casa dependiendo de qué tipo de cubiertas vamos a construir. Entonces pasa lo mismo, tenemos una casa de 2.000 pies cuadrados, aquí la tenemos. Tenemos una casa de 2.000 pies cuadrados si construimos la casa en 2 pisos, pongámosla acá. Si construimos la casa en 2 pisos, vamos a tener solo que construir la mitad, que serían 1.000 pies cuadrados en cubierta, pero si la construimos en un solo piso, nos tocaría conseguir una cubierta de 2.000 pies cuadrados. Entonces es mucho más caro, como les dije, está más o menos entre un 10 y un 20% de la construcción total de la casa. ¿Por qué? Igual ustedes se van a hacer la pregunta, ¿y la losa de entrepiso? La losa de entrepiso es mucho más económica a pesar de que es, por ejemplo, si es en concreto, si vamos a construir la casa en concreto, o si, por ejemplo, la casa es en madera, igual sale mucho más económica, porque la cubierta, ustedes saben que generalmente lleva insulación para tratar de insular la casa y de aislarla de las condiciones exteriores y el clima. Aparte de eso, tiene que tener un tratamiento en contra de la humedad porque la cubierta es la que recibe precisamente la lluvia. Entonces la cubierta es mucho más cara de construir que una losa de entrepiso. Entonces construir una casa de un piso al final va a salir mucho más costoso que construir una casa de 2 pisos, tanto por la losa de cimentación como por la cubierta. La tercera desventaja que tenemos precisamente cuando vamos a construir en un solo piso es el índice de ocupación del terreno. Digamos que este es nuestro terreno, es un terreno relativamente grande y nosotros decidimos construir en un solo piso y vamos a construir una casa de 1.200 pies cuadrados. Si nosotros construimos la casa en un solo piso, vamos a ocupar esta parte en construcción y la parte que nos queda libre, digamos que al frente de la casa, a los lados y en la parte de atrás es mucho más pequeña. Entonces si tenemos niños, nos gustan los jardines, queremos más espacio para divertirnos afuera, construir en una sola planta nos va a ocupar mucha parte del terreno y no nos va a dar esa ventaja de tener más espacio libre, quizás más distancia entre la calle y nuestra casa o más distancia entre el límite trasero de nuestro lote y nuestra casa. Ahora, si decidimos construir en 2 pisos, eso no va a pasar. Digamos que decidimos construir esta casa en 2 pisos y pasar la mitad para arriba con un balcón, como lo ven acá. Si decidimos hacer esto, nos va a quedar mucho más espacio del lote sin construir y eso nos va a dar la ventaja de tener mucho más espacio para juegos, de tener mucho más espacio para otras actividades, de tener mucho más espacio de aislamiento con los vecinos y con las calles, etc. Entonces el índice de ocupación del terreno es una desventaja grandísima cuando queremos construir en un solo piso. Y ahora vamos a comenzar a hablar precisamente sobre las ventajas y desventajas que tiene construir en 2 plantas o en 2 pisos. Las ventajas precisamente son totalmente opuestas a las desventajas que tiene construir en un solo piso. Como les dije antes, una de las primeras o una de las primordiales es los costos. Es mucho más barato construir una casa en 2 pisos que en un solo piso precisamente
porque los costos de cimentación son mucho más pequeños que si construimos, por ejemplo, una casa en un solo piso. El costo de cimentación va a ser doble y los costos de cubierta, sea plana o inclinada, también van a ser la mitad de lo que sería construir. Entonces, como les dije, el costo de cimentación está más o menos entre un 5 y un 10% del total de la casa, y el costo de cubiertas está más o menos entre un 10 y un 20%. Entonces, pongámosle que el costo de cimentación va a ser un 8% y el costo de cubiertas va a ser un 15%, más o menos. Entonces ya ahí nos estamos ahorrando el 23% del costo total de la casa solo en cimentación y en cubiertas cuando decidimos construir en 2 pisos. Entonces esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es precisamente la ocupación del terreno o el índice de ocupación del terreno. Cuando tenemos una casa construida en 2 pisos, tenemos mucho más espacio en el primer piso o en la primera planta para tener espacios verdes, espacios de juegos, de recreación, de aislamiento con los vecinos, etc. La otra ventaja que tiene construir en 2 plantas es precisamente la imposición en el terreno. Cuando tenemos una casa de una sola planta, bueno, no voy a explicar. Cuando tenemos una casa de una sola planta y tú vas caminando por acá por la calle, la casa se ve mucho más bajita, la casa se ve mucho menos, con mucha menos imposición e impronta en el terreno. Pero si tú le montas un segundo piso a la casa y aparte de eso diseñas una fachada espectacular, tu casa va a tener una imposición tremenda y va a llamar la atención de todo el que vaya caminando por allí. Entonces, si tu objetivo es que tu casa tenga una imposición y una impronta tremenda y hermosa en el terreno, si le quieres dar un estilo minimalista, si le quieres dar un estilo moderno, contemporáneo a tu casa, o el estilo que le quieras dar, y quieres que la gente que vaya transitando por la calle note que le diste ese estilo, pues una casa de 2 pisos te va a ayudar mucho porque va a tener demasiada imposición en el terreno y en cuanto a los vecinos y en cuanto al ambiente. Otra ventaja que precisamente nos brinda construir una casa en 2 plantas es la funcionalidad de la misma. ¿A qué me refiero con funcionalidad? A separar las zonas o funciones de la casa. Ustedes saben que generalmente en una casa tenemos como mínimo 3 zonas. Una zona social en donde tenemos la sala, el comedor, la cocina, algunas veces otros espacios como una oficina, una sala de televisión, pero las casas en general tienen sala, comedor, cocina como zona social. Tienen una zona de servicios en las que está un baño, está la zona húmeda y tiene una zona privada en donde encontramos las habitaciones. Entonces, las casas de 2 pisos nos dan la ventaja de poder separar la zona social y la zona de servicios de la zona privada. Entonces, generalmente la zona privada la tenemos en el segundo piso, que es una zona en donde no queremos que haya mucho ruido, en donde no queremos que nos molesten, en donde queremos descansar, en donde las actividades son un poquito más pasivas. Y tenemos un primer piso en donde va a haber un poquito más de ruido, de circulación, y las actividades van a ser un poquito más precisamente activas. Entonces, esa ventaja es muy buena cuando queremos separar las zonas. Otra ventaja y muy importante que nos brinda construir una casa en 2 pisos es que tenemos más ventilación natural y más iluminación natural. Les voy a explicar cómo. Si nosotros tenemos una casa en un solo piso y, como les dije antes, zonificamos, generalmente tenemos aquí en la parte de adelante la zona social y aquí en la parte de atrás la zona privada o las habitaciones. Esta zona social va a tener la posibilidad, si la casa no está entre medianeros, sino que está en un lote para ella sola, de tener iluminación por la parte delantera y por los 2 lados de acá, pero la parte trasera va a estar bloqueada por la zona privada. Entonces eso va a hacer que alguna parte en este centro de la casa vaya a quedar sin iluminación y sin ventilación natural. Ahora, si nosotros construimos la casa en los 2 pisos, nos va a permitir que las 4 fachadas o los 4 extremos de la casa tengan iluminación. Entonces, si esta zona de acá del primer piso es la zona privada, va a tener contacto con el patio exterior o con el patio trasero, va a tener contacto visual con los 2 laterales y va a tener contacto visual, iluminación y ventilación natural por la parte delantera, por la fachada delantera. Entonces tenemos 4 fachadas precisamente con iluminación y ventilación natural, y lo mismo va a pasar en el segundo piso. Vamos a tener 4 fachadas con iluminación, ventilación natural y aparte con visuales. Como les dije, si construimos en un solo piso, tanto las habitaciones van a estar bloqueadas y no van a tener acceso ni a las visuales ni a la iluminación de la fachada frontal, y la parte de social no va a tener acceso a las fachadas y a la iluminación de la parte trasera,
que es una desventaja cuando, por ejemplo, tenemos un deck o un patio bonito en la parte de atrás y no podemos usarlo como se debería porque en la parte de atrás están precisamente las habitaciones. Y esas eran precisamente las ventajas de construir en dos niveles o en dos plantas o en dos pisos, que precisamente creo que si las contamos son más que las ventajas que tiene construir en una sola planta. Y ahora vamos con las desventajas, que no son muchas. La primera de ellas, como ya les había mencionado antes, es precisamente la construcción de las escaleras. Es un poquito más costoso, es un poquito más complicado en la movilidad si tenemos niños o personas adultas en la casa, y además ocupa cierto espacio en el terreno construido. Entonces, si no nos gustan las escaleras, si tenemos algún problema con la movilidad, pues construir en dos pisos no es una opción. Además, en cuanto a las escaleras, hay que tener algo en cuenta. Las escaleras son generalmente un punto focal en la casa. ¿Por qué? Primera razón, porque por su función son una de las primeras estructuras que nos encontramos visualmente cuando entramos a una casa. Es mucho más fácil y más funcional cuando abrimos la puerta principal de la casa y las escaleras están ahí cerquita, porque permite que ingresemos al segundo piso sin necesidad de hacer un recorrido por la casa. Entonces, eso nos lleva a que las escaleras estén en un punto visual muy accesible para cualquier persona que ingresa a la casa, y eso nos obliga a que las escaleras estén muy bien diseñadas, muy bien construidas, y aparte de eso, a que luzcan muy bien. Entonces, si no estamos asesorados por un profesional, si no vamos a construir unas escaleras visualmente agradables, es mejor construir una casa en un solo piso y no darle ese mal toque. Además, tenemos que tener en cuenta que las escaleras son costosas de construir, y si las diseñamos o las construimos mal o no son funcionales, pues va a ser mucho más costoso derribar las escaleras y tratar de construir unas nuevas escaleras. Pues al parecer no hay muchas desventajas en construir una casa en dos pisos, así que aquí les voy a dar la última, que no me parece tanto una desventaja porque es algo muy común en las casas de hoy en día que tengamos dos baños en cada casa como mínimo, pero es precisamente la obligación de tener dos baños, uno en el primer piso y uno en el segundo. Porque si tenemos un solo baño en el primer piso y por ejemplo estamos en la noche, necesitamos usar el baño, entonces vamos a tener que bajar hasta el primer piso y usar las escaleras para ir hasta el baño. La otra es que si por ejemplo estamos en nuestra zona íntima o privada, que es el segundo piso donde están las habitaciones, tenemos visitas en el primer piso, no queremos tener contacto visual con cierta visita, y que les pasa mucho a los jóvenes, por ejemplo, tienen que llegar hasta la zona social a usar el baño y tener contacto con estas visitas. Entonces, bueno, eso es una desventaja. La otra es que si tenemos un solo baño en el segundo piso y tenemos visitas en el primero, va a obligar a que estas personas tengan que subir hasta la zona íntima y privada de nuestras casas a usar el baño, que tampoco es algo muy adecuado. Entonces, sí tenemos la obligación de, si tenemos una casa de dos pisos, construir dos baños. Y hay que tener en cuenta una cosa. El baño, a pesar de ser un espacio tan pequeño, es la parte o la habitación más costosa de construir en la casa. Ustedes se preguntarán por qué. Y es precisamente porque el baño tiene plomería, que la plomería es muy costosa, y aparte de eso tiene acabados en prácticamente todas sus paredes o sus extremos, porque por ejemplo necesitamos acabados en los pisos, acabados especiales en los pisos, acabados especiales en las paredes, aparte tenemos que comprar duchas, sanitario, etcétera. Entonces es muy costoso construir un baño. Entonces esa sería una de las desventajas. Si tenemos un presupuesto muy bajo, lo que nos estamos, por ejemplo, ahorrando en cubierta y en losa de cimentación, pues parte de eso lo podemos estar invirtiendo en el baño. Si usted ha llegado hasta este punto del video, yo le agradezco mucho. Espero que ya tenga todas las herramientas para tomar la mejor decisión para construir la casa en la que va a vivir el resto de su vida. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nos encuentran como CREDesigners. Y también recuerden que aquí en la caja de comentarios me pueden dejar cualquier duda, cualquier sugerencia. Por Instagram me pueden contactar un poquito más fácil si tienen alguna duda. Déjenme sus corazoncitos si les gusta el video, si quieren apoyar mi canal. Un besito, bendiciones para todos. Chao, chao.